Hechos, yo quiero decir algunas cosas. Yo estoy realmente muy feliz, ya volviendo a las notas, Brendan. Yo estoy muy feliz de resaltar algunos aspectos destacados del libro de los Hechos. Yo estoy siguiendo mi lectura para colaborarle a Brendan y a las personas que están oyendo. Entonces, el mensaje lo podría dar sin notas, pero después nadie lo puede interpretar. En esta serie buscamos 7 señales, este es el punto, de la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces miremos la gráfica del título de la serie. Siempre la estamos poniendo. Y veamos si puedes identificar los signos de los que ya hemos hablado. El primero, el pulgar arriba. ¿Se acuerdan de eso? Que yo entiendo cuál es mi tarea, cuál es mi propósito. Yo entiendo. Esto fue una de las señas, signos de la presencia del Espíritu Santo. Y ahí hablamos de la ascensión de Jesús y les encargó una misión. Otro signo fue el pan. Los que estuvieron, yo creo que nunca vamos a olvidar la mesa de pan y el tiempo que compartimos juntos, recordando el dar y recibir la hospitalidad. Los anteojos. Este es reconocer en mi propia vida y renunciar el racismo. Ver, reconocer, renunciar el racismo. Una seña de la presencia del Espíritu Santo. Y hoy tenemos el búho para escuchar profundamente, para resolver conflictos sabiamente. Y el búho nos recuerda la sabiduría y tenemos que pedir consejos sabios. Cuando podemos pedir y recibir los consejos sabios, es una señal de la presencia del Espíritu Santo. Bueno, Hechos comienza con la ascensión de Jesús y luego Pentecostés, cuando el Espíritu Santo prometido llegó con un gozo sorprendente y una presencia poderosa. A continuación, leyendo en Hechos, leemos sobre la transformación pública de Pedro en un poderoso comunicador del Evangelio. Pedro habla a la gran multitud de judíos que han viajado a Jerusalén desde todo el mundo para la fiesta de Pentecostés. Miles escuchan el sabio consejo de Pedro y eligen ser bautizados como seguidores de Jesús. Hechos continúa con una historia tras otra a medida que Pedro y los demás discípulos, hombres y mujeres, comienzan a vivir en esta nueva realidad. Sienten un amor increíble por Dios, experimentan asombro y gozo al reunirse para crecer en su fe. Rebosan de esperanza por el poder del Espíritu Santo mientras confían en Dios para su sanación y transformación. En nuestra serie saltamos varios capítulos que deberías leer por tu cuenta. Saltamos al capítulo 10 que presentó el doctor Pete Steggles. Hechos 10 es donde se introduce la visión reveladora de Pedro y su posterior encuentro con el gentil Cornelio. Pedro y Cornelio dan y reciben hospitalidad. Comparten una comida que en ese momento era inimaginable. Este evento y la respuesta de Pedro introdujeron una enorme oportunidad para división, conflicto, malentendidos y separaciones entre los discípulos. Hay una tensión en el texto. Gentiles y judíos
comiendo juntos, compartir la misma fe y el mismo bautismo, estar juntos como iguales en la presencia de Dios, recibir de Dios las mismas promesas de la Escritura. La semana pasada, Pete trajo Hechos 10 a nuestra realidad actual. Nos desafió a reconocer el valor inconmensurable y el valor intrínseco de cada ser humano y a renunciar todas las formas de racismo y prejuicio personal. Mientras tanto, en la lectura, el Evangelio se está difundiendo entre judíos y no judíos en toda la región. Lucas dice que el mensaje se está difundiendo debido a la persecución que comenzó cuando Saulo supervisó la muerte de Esteban. Esa trágica historia está registrada en Hechos 6 al 8. Retrocedamos un poco. O sea, Pete nos llevó al capítulo 10 y yo quiero ir un poco atrás y revisar parte del contexto de los ciclos repetidos de conflicto, crisis y resolución. Quisiera que recordemos el desafío de sus desacuerdos. Quiero que veamos cómo crecieron en la fe en que Dios los guiaría hacia una mayor unidad y decisiones más sabias, mientras pedían consejo sabio y aprendían unos de otros y del Espíritu Santo. En Hechos 6 surgió un conflicto entre los judíos que hablaban griego y los que hablaban hebreo. El conflicto se centra en acusaciones de prejuicio y favoritismo. Tal vez recuerdas que los escritores de los evangelios se refirieron a otros prejuicios y divisiones regionales que se remontan a mucho tiempo atrás. Por ejemplo, Nazaret. Ven a Nazaret ahí en medio de la pantalla. Nazaret se consideraba un pueblo sin valor. Es el pueblo donde se creció Jesús. Los discípulos galileos, como Andrés, Pedro, Santiago, Juan, eran considerados incultos debido en parte a su acento regional. La gente de Jerusalén menospreciaba a la gente de las aldeas circundantes, y todos creían que los samaritanos eran inferiores. Al leer los evangelios y a los hechos, veo una tensión creciente entre el mensaje de Jesús de amarnos unos a otros y la tendencia humana a desconfiar e incluso despreciar unos a otros. La presencia del Espíritu Santo está forzando el asunto. Cada episodio de Hechos presenta una crisis y los líderes están aprendiendo lo que significa seguir a Jesús amándose unos a otros. En Hechos 7 y 8, Saulo de Tarsus es el villano que está sembrando el terror. Mientras tanto, Felipe, un judío griego, y Pedro, un judío hebreo, son los héroes. La historia nos muestra que el conflicto de Hechos 6 entre judíos griegos y judíos hebreos ha sido resuelto. El evangelio se expande poderosa y gozosamente de manera milagrosa e inesperada en las aldeas de Samaria y el corte de la reina de Etiopía. La presencia del Espíritu Santo está transformando poderosamente a las personas, pero también a comunidades enteras, uniendo a las personas en la nueva familia de Jesús. En Hechos 9, Saulo, el judío que odiaba a todos los seguidores de Jesús, se convierte en un encuentro cara a cara. Jesús se le aparece en el camino a Damasco.
Hasta ese momento, Saulo tenía el encargo de dispersar y destruir la secta de Jesús. Ahora se arrepiente y da un giro completo. En lugar de perseguir a los seguidores de Jesús, se convierte en su socio y su promotor más público. En Hechos 9, perdón, Pravin, estoy moviendo mucho. En Hechos 9, Saulo, que está en Damasco, comienza a enseñar que Jesús es el Hijo de Dios. La gente de Damasco está atónita. Saulo había sido el peor enemigo de cualquiera que creyera en Jesús. Los judíos que se opusieron a los creyentes también están molestos con Saulo. Se sienten traicionados por él y deciden matarlo. Saulo se entera de su complot y escapa por el muro durante la noche. Saulo fue a Jerusalén. Los discípulos en Jerusalén le tenían miedo. No sabían qué pensar. Había lastimado a mucha gente y causado mucho sufrimiento y dolor. ¿Cómo deberían recibir a Saulo a la luz del mensaje de Jesús de amarnos unos a otros? Saulo podría traicionarlos. ¿Y cómo podrían perdonarlo por la violencia y la ruina que había causado en sus vidas? El perdón no es fácil. El perdón profundo se presenta en Hechos como un don del Espíritu Santo que llega a través de la oración y el sabio consejo. El perdón profundo llega como un don del Espíritu Santo a través de la oración y el sabio consejo. Perdonar a un enemigo poderoso como Saulo nunca es fácil. Los discípulos tenían miedo de él en ese entonces y de lo que podría significar para ellos darle voz en su comunidad. Saulo era un judío de habla hebrea como ellos, pero no era de Israel, era de Tarso. Fue educado en las mejores escuelas y aceptado socialmente en los niveles más altos de la sociedad. Representaba todo lo que Pedro y los discípulos no representaban en términos de poder personal, posición social y posibilidades financieras. Había mucho espacio para la desconfianza y los prejuicios. Saulo, que aprobó la muerte de Esteban, ha pasado 5 años persiguiendo a los cristianos y encarcelándolos. Pero ahora afirma que su vida ha cambiado. Dice que Jesús se le apareció en persona y que es un hombre cambiado. Un hombre llamado Ananías oró con Saulo para que se recuperara de la ceguera resultante de su encuentro con Jesús. Ananías informa a los discípulos lo que Dios le dijo a él, que Saulo sería el embajador de Dios ante los gentiles y sus reyes y ante la nación de Israel. Un hombre llamado Bernabé se hace amigo de Saulo y lo presenta a los apóstoles en Jerusalén. En otras palabras, Bernabé entra en una situación difícil, tensa e incierta y pone en riesgo su propia reputación para apoyar a Saulo. Les aconseja confiar en la presencia del Espíritu Santo en la vida de Saulo. Y me pregunto, ¿quién ha arriesgado su reputación para apoyarte a ti? ¿A quién has tenido el coraje de apoyar, incluso cuando otros no lo hicieron?
Hechos 9 nos dice que los apóstoles aceptaron el sabio consejo de Bernabé. Permitieron que Saulo enseñara libremente en Jerusalén. Pero esa elección trajo una nueva crisis. Los judíos griegos no estaban dispuestos a perdonar a Saulo, ni siquiera a tolerar su presencia entre ellos. Iniciaron un debate con él y luego intentaron matarlo. Los discípulos sabiamente decidieron resolver ese conflicto despidiéndose de Saulo al enviarlo lejos de ahí. Entonces los llevaron a Cesarea, aquí abajo, y lo encaminaron en un barco a su casa en Tarso. Bueno, Hechos 10, ya terminé de contar Hechos 9 y Hechos 10 lo hablamos la semana pasada y ya lo mencioné un poco antes. Pero ahora en el capítulo 11, Pedro se enfrenta a otra crisis que se ha estado gestando en Jerusalén. Es una nueva versión de los viejos conflictos de nosotros contra ellos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes son ellos? Pues siempre hay grupos, ¿no? Los creyentes circuncidados están realmente molestos porque Pedro entró en la casa de Cornelio, un gentil romano incircunciso, y comió con él. Para aquellos creyentes judíos, la circuncisión era la evidencia definitoria de un compromiso total con la ley de Moisés. No todos los judíos lo sentían con tanta fuerza, pero las críticas hacia Pedro fueron rápidas y furiosas. Mucha gente en aquel entonces y hoy día, no puede comprender el poderoso significado espiritual de la circuncisión masculina judía en ese tiempo. La circuncisión judía era una señal externa, íntima y permanente de un pacto interno, íntimo y permanente. Lo repito, una señal externa, íntima y permanente de un pacto interno, íntimo y permanente. Los pactos antiguos fueron cortados y sellados con sangre. La circuncisión masculina unía corazón, mente, cuerpo y alma en un signo claro del pacto. Para la mayoría de los judíos en ese momento parecía impensable que los creyentes gentiles pudieran presentarse en pie de igualdad ante Dios si no estaban dispuestos a ser cortados y definidos por la circuncisión con el pueblo del pacto. No hay nada en nuestra cultura hoy que nos prepara para imaginar este tipo de compromiso o fuerza de identidad en ese momento de la historia. Pero quería meter un poco más para que no quedan como, ¿qué? Lucas entiende que esta pregunta es la cuestión definitoria de la historia que él está contando. ¿Es el evangelio el mismo para judíos y gentiles? ¿Tenemos que seguir las leyes de Moisés para ser fieles a Dios y recibir su misericordia y gracia? ¿Es el amor de Dios algo que debemos ganar obedeciendo nuestras tradiciones religiosas? Pues ya conocemos las respuestas a estas preguntas. Hemos visto en Hechos la conversión y transformación de los individuos más inesperados. El despreciado pueblo de Samaria, el extranjero etíope, el temido fariseo Saulo, el odiado centurión romano y su familia. Lo que no sabemos hasta llegar al capítulo 15 es cómo se decidirá todo. Aún en Hechos
todavía en Hechos 11, Pedro sabiamente se sienta con sus críticos en Jerusalén para escuchar y compartir su experiencia y visión del Espíritu Santo. Ellos escuchan su consejo. Y Lucas escribe en el 11:18. Ahí está Moisés con su ley. Lucas dice en 11:18. Cuando lo oyeron a Pedro, no pusieron más objeciones y alabaron a Dios diciendo: así pues, también a los gentiles Dios ha concedido el arrepentimiento que lleva a vida. ¿Puedes sentir el cambio en la forma en que se resuelven las crisis y los conflictos? La narrativa se aleja de Jerusalén hacia el norte, hacia Siria. En 11:26, Lucas nos dice: los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Antioquía está en Siria, al norte de Israel. Está creando un poderoso paralelo en la narrativa. Pedro, Pablo. Jerusalén, Antioquía. Judío, gentil. ¿Podrán ponerse de acuerdo o sus diferencias los separarán? El capítulo 12 resume la dramática historia del reinado de terror, corrupción y abuso del poder del rey Herodes. Es como nos da un contexto histórico para el momento, para mostrar las presiones que están viviendo, además de sus propias diferencias. Herodes ejecuta a Santiago, el discípulo de Jesús, y posiblemente el amigo más cercano de Pedro. El propio Pedro es arrestado y encarcelado en una prisión, encadenado a 2 guardias. La gente ora por su liberación y en el último momento posible, los ángeles aparecen y lo liberan en la noche. Su fuga es dramática. Una terrible tragedia se ha convertido en una oportunidad para dar gracias. La gente está asombrada. Parece que el apóstol Pedro va a ser el centro de la historia. El pescador galileo parece ser el líder ungido e incuestionable de la iglesia primitiva. Pero esperemos. Justo cuando yo, el lector, estoy listo para aprender sobre el próximo milagro en la vida de Pedro, Lucas nos muestra que está escribiendo sobre los hechos del Espíritu Santo. No está contando la historia de ninguna persona en particular. Esta es una historia sobre el Espíritu de Dios en la vida de sus discípulos. Entonces, Lucas deja de informar sobre Pedro y comienza a escribir sobre Bernabé y Saulo, que ahora se llamará Pablo. Han sido enviados como misioneros por los cristianos de Antioquía, en Siria. Hechos 13 y 14 son historias de cómo el Espíritu Santo se apareció de diferentes maneras a diferentes personas en toda la región. Estas experiencias de Pablo entre los gentiles son paralelas a las experiencias de Pedro entre los judíos. Ambos hombres son líderes designados por el mismo Jesús. No pueden ser más diferentes. Sin embargo, el evangelio no puede avanzar a menos que estos dos se reconcilien, se conectan, se comprometan profundamente y con el mismo mensaje. Más adelante, Pablo escribe en Efesios 4, 3 al 6, mantengan la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Uno, unidad.
¿Recuerdas a Simón Pedro de las historias del Evangelio un poco antes en su vida? ¿Cómo era él como persona, Simón Pedro? Impulsivo, apasionado, decisivo, un discípulo conocido por su temperamento de lucha, más que por su sabiduría y conocimiento. ¿Recuerdas a Saulo cuando fue presentado en Hechos 7 y 8? Autoritario, apasionado, decidido, un líder conocido más por sus amenazas asesinas que por su sabiduría y compasión. Ahora estos dos han experimentado la presencia y el poder de Dios. Deben dejar de lado sus diferencias y unir a los seguidores de Jesús, judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres, mujeres, padres e hijos, ricos y pobres. El trabajo solo se puede realizar con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Deben confiar en Dios por fe en que Él los guiará por los caminos que deben seguir. Por eso leí al principio Proverbios 3, 5 y 6. Hechos 15 completa la sección que comienza con Hechos 10. El escritor Lucas describe el conflicto continuo sobre si los gentiles deben o no seguir la tradición y la ley judía, específicamente relacionadas con los alimentos ceremoniales y la circuncisión. El conflicto en Hechos 15 viene de Jerusalén, donde los hombres enviados por Santiago para visitar a la iglesia en Antioquía se dan cuenta que los judíos y gentiles comparten las mismas comidas y alimentos. Se dan cuenta de que la iglesia de Antioquía no ha exigido que los creyentes gentiles sean circuncidados según la ley de Moisés. Y ellos creen, estos hombres que vinieron de Jerusalén, creen firmemente que en la antigüedad Dios reveló su voluntad a través de Moisés. Y para participar de las promesas, incluido el Mesías prometido, es necesario participar en los requisitos de la ley. Pablo y Bernabé no están de acuerdo. Reconocen que Dios ha traído la salvación por la fe y la gracia. La ley sirvió de guía, dice Pablo, pero la ley ya no es nuestro amo. La salvación nos llega a través de Jesús como un regalo de Dios. Es gracia, es amor, es misericordia. No hay nada que podemos hacer para merecer el perdón de Dios o ganar más gracia. Todo lo que podemos hacer es simplemente mirar a Jesús y creer. El mismo Jesús dijo que el mayor mandamiento de la ley de Moisés es este: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El conflicto entre los dirigentes requiere una intervención. Es un conflicto fuerte. Los hombres de Jerusalén, Pablo y Bernabé y su grupo en Antioquía. Y aquí vemos nuevamente la disposición a pedir sabios consejos como signo de la presencia del Espíritu Santo. Piensen Pedro y Pablo tiempos atrás, sus actitudes, sus maneras de actuar. Pero las partes en conflicto eligen pedir un concilio junto con todos los líderes sabios para escucharse profundamente unos a otros y discernir lo que el Espíritu de Dios les está diciendo que hagan. Todas las personas clave viajan a Jerusalén. Cada uno da un informe completo de sus ministerios durante los últimos años. Durante un periodo de tiempo, o sea, viajar a Jerusalén, escuchar a todo el mundo, son concilios que llevan tiempo.
Durante un periodo de tiempo, las diferentes opiniones se presentan plenamente, comenzando con los judíos que insisten en exigir la ley mosaica para todos los nuevos creyentes. Yo me pregunto, ¿cómo se sintió Pablo en ese concilio? Sin duda, Pablo fue el orador y polemista más hábil y experimentado. Pero Dios, estoy aprendiendo a usar mi tablet también. Dios ha cambiado su corazón. Durante la mayor parte del concilio, aparentemente Pablo se quedó quieto y escuchó. Ya no se trataba ni de él, ni de Pedro, ni de nadie más. Este fue un concilio para discernir la sabiduría de Dios que afectaría y impactaría al mundo. ¿Debe un gentil convertirse en judío para poder seguir a Jesús? El propio Pedro ha luchado con este mismo problema. Pedro ha comido con gentiles, pero no cuando están presentes los judíos más estrictos. Ha tenido miedo de decepcionarlos o desafiar su forma de pensar, aunque Pedro cree que están equivocados. Pero ahora en el concilio, con todos presentes, encuentra su voz. Pedro habla y dice: es por gracia que somos salvos, nada más, nada menos. No pongamos una carga insoportable de tradiciones y reglas sobre el pueblo que Dios ama. Toda la asamblea guardó silencio y escuchaban atentamente a Pedro, luego a Pablo y a Bernabé, que contaban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles a través de ellos. El silencio puede ser una respuesta apropiada cuando hemos estado discutiendo y de repente nos damos cuenta de que nuestro camino está desviado o equivocado. Santiago, el hermano de Jesús, era el líder de la iglesia en Jerusalén. Recomendó una resolución. Santiago no era más importante que Pedro, Pablo o Bernabé, pero tampoco era menos importante. El Evangelio, escúchame bien, el Evangelio nunca se trata de jerarquía, sino de escuchar profundamente, discernir sabiamente y amar bien. El concilio siguió a la propuesta de Santiago y llegó a un consenso. Pusieron su resolución por escrito y la enviaron con personas de confianza para que presentaran la carta personalmente en los lugares donde había habido conflicto. Pedro y Pablo y todos los miembros de aquel primer concilio dejaron de lado sus personalidades, sus prejuicios y sus preferencias personales. Redujeron el ritmo de sus vidas hasta poder discernir juntos el mejor camino a seguir en la unidad del Espíritu. Su misión, si leen ahí en Hechos 15, su misión era animar a la iglesia y fortalecerlos en su fe. Y esto sigue siendo nuestra misión como iglesia hoy. Animar y equipar a las personas para que sigan a Cristo donde quiera que estén y experimenten la presencia y el poder de Dios en sus vidas. El capítulo 15 es el punto de inflexión en el libro de los Hechos. El resto de Hechos seguirá a Pablo cuando se convierte en embajador ante el mundo, tal como Ananías informó en Damasco cuando Saulo se encontró por primera vez con Jesús. Algunos ya perdieron el hilo, pero yo voy terminando. Saulo se encontró por primera vez, cuando Saulo se encontró por primera vez con Jesús. Únase a nosotros la próxima semana, mientras Pete nos lleva a otra aventura en Hechos y nos ayuda a comprender cómo podemos aprender de Pablo hoy.
Si tú crees que yo mencioné muchos lugares y nombres, estás en lo cierto. Pero Lucas en realidad menciona mucho más. Cada lugar, cada persona es importante. Cada lugar representa una comunidad de personas con sus propios antecedentes históricos, experiencias religiosas, valores culturales y centros de poder e influencia. Cada nuevo lugar y persona es una oportunidad para que el Espíritu Santo traiga esperanza, sanación, alegría y transformación a individuos y a comunidades enteras. El cambio trae resistencia y a veces conflicto. Pero el Evangelio de Jesús es un mensaje de reconciliación. Por eso, nuestro trabajo, tú y yo, es crecer emocionalmente y espiritualmente para ser personas que damos y recibimos consejos sabios mientras llevamos con nosotros el mensaje y el amor de Jesús. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos la paciencia, la capacidad de venir aquí, estar presente, escuchar, reflexionar, cantar, considerar lo que tú podrías estar haciendo en nuestra vida. Cosas que no entendemos, cosas que no podemos ver muy bien, pero queremos de corazón confiar en el proceso, confiar que tú estás cerca y cuando te pedimos nos vas a guiar. Yo te pido, Señor, que tú escuchas la oración de cada persona y que vengas con misericordia, con gracia, con poder, con el sello de tu Espíritu Santo, tu presencia, llevándonos de la mano para tomar el próximo paso. Permita que lleguemos a ser juntos una comunidad de reconciliación y amor. Y que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz al confiar en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén.